Veamos. Ya cambié de dispositivo. ¿Ya se escucha? Ok. Nina, ¿todavía no escuchas? Bien. Puedes intentar con tus audífonos, Nina. Con unos audífonos, Paulina y Juan ya me escuchan perfecto. Entonces, nada más esperamos que se resuelva el sonido de Nina. ¿Ok? ¿Me pueden decir si ven mi presentación, por favor? Sí, creo que eres tú, Nina, porque te digo que ya todos los demás, sí se ve, perfecto. Gracias, Juan. Ya todos los demás ya me escuchan bien. Nada más que, bueno, perdón. Vamos ahora sí a dar inicio. Les digo que había unos problemitas de internet, pero qué bueno que ya se resolvió. Como está lloviendo, supongo que por eso es que el sonido está fallando un poco. Pero bueno, vamos a dar inicio, ¿sale? Les agradezco su paciencia y que se hayan quedado a que se resolviera esta situación. Les decía, este es nuestro tercer espacio, perdón, nuestro quinto espacio abierto correspondiente a la semana 3. Sí, dice Juan, cuando volví a entrar me apareció un mensaje, le di clic en él y ya se puede escuchar. Exacto, cuando ustedes inician, cuando ustedes ingresan a esta presentación, les debe de aparecer conectar con el sonido de su micrófono, conectar con el sonido de auriculares, etcétera. Ahí ustedes tienen que seleccionar con cuál se quieren conectar y ya de esa manera aparece entonces el audio y ya pueden ustedes escuchar. De otra forma, no pueden ustedes, de hecho, se les debe de aparecer el micrófono a un lado de donde está su nombre. Por ejemplo, ahorita les digo, les digo que tengo unos problemas de internet. Algo está fallando. Mm, pero estoy tratando ahora de conectarme, si no es con mis datos, ya que el internet no está funcionando muy bien. Mm, veamos, esperemos que ya. Ok. Creo que hoy no soy la única que tiene problemas para conectarse. Juan dice que va a salir y va a volver. De igual manera, Nina, al parecer no está funcionando el sonido. Bueno, acá los vamos a esperar. Voy a compartir mi presentación para que vayamos avanzando un poco. Em, Paulina, ¿puedes ver mi presentación? ¿Sí se ve la presentación, Paulina? Ujú.
Sí, exactamente, Juan. Menciona que para que puedas seleccionar el audio debe decir entrar audio por computadora. Exacto, les digo, y ustedes seleccionan como la opción con la cual se quieren conectar y escuchar para que entonces puedan em, tener acceso al sonido. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan bien ahora sí, Paulina, Juan, Nina? ¿Ya ven mi presentación? ¿Sí? Perfecto. Ok, creo que ahora sí. Nina, ahora sí te escucho. Sí, hola. Hola. Creo que ya pudimos resolverlo todos, ¿no? Perfecto. Vamos entonces. Me da gusto. Vamos entonces, les decía, espacio abierto, semana 3, módulo 4. Les recuerdo mi nombre, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez. La sesión es para el grupo 029 de la generación 49. Bien, el orden del día, la bienvenida a semana 3 de aprendizaje. Vamos a checar cuál es el propósito de la sesión en esta ocasión. También les voy a platicar de las actividades correspondientes a la semana 3. Les voy a hacer algunas especificaciones en los foros. Tenemos 2 foros, el foro aprendiendo y el foro de integración, donde deben de participar también. Asuntos generales, extensión de actividades pendientes, algunas segundas entregas, la aclaración de segundas entregas, porque creo que es ahí donde ha habido un poco de confusión. Y el espacio para dudas y comentarios. De cualquier manera, ya saben cuál es la dinámica durante toda la sesión. Mientras ustedes estén aquí en vivo, pueden compartir esa pregunta o esa duda dentro del chat. Y yo a su vez, conforme les digo, vamos avanzando, voy leyendo esas dudas, las vamos resolviendo y pasamos ahora sí a los siguientes temas. También, si gustan, pueden prender su micrófono una vez que me soliciten o levanten su manita, les doy la palabra y ya ustedes habilitan el micrófono y pueden compartir directamente de su voz cuál es la duda o el comentario, así como lo hemos manejado en diferentes sesiones, ¿va? Bien, pues les decía, ya estamos en la semana 3, ya estamos muy cerca de iniciar nuestro cierre de módulo, así que yo creo que ya también todo lo que ustedes han aprendido, ya lo están viendo que es como más aplicado. Al inicio eran pues demasiados conceptos, era quizá un poco de información que no estaban tan acostumbrados. Ahora que ya empiezan a dominarla, ya lo que es esta semana y la siguiente ya va a ser de práctica, de poner en práctica todo lo que ustedes han estado aprendiendo. Así que ya la mayoría ha mejorado mucho en ortografía, han mejorado también en signos de puntuación y sobre todo en la forma en que redactan. Ya sus respuestas ya no son tan breves. Hay algunos que desde el inicio sí se les fue facilitando este módulo. Creo que la lectura pues es lo suyo. Pero los que no, sí veo grandes avances, por lo cual pues los quiero felicitar. Han mejorado también los promedios en sus calificaciones, así que creo que llevan por buen camino. Ya entendieron el concepto, lo que nos referimos cuando hablamos de análisis de textos literarios, así que ya lo demás va a ser un poco más sencillo para ustedes. Pues muchas felicidades. Así que solo que les digo, ya que avanzaron, ya que ustedes van dominando, ahora sí no dejen a un lado todo lo que ya lo van aprendiendo. Les decía, son módulos básicos que les van a servir para darles las herramientas para los siguientes. Entonces, más vale aprenderlo de una manera correcta. Bien, les decía, este es el propósito de la sesión, presentarles a ustedes la guía detallada de las actividades que van a realizar, sobre todo para que analicen los textos clásicos que siguen representando situaciones vigentes, sobre todo para que también hagamos la reflexión a la pregunta, ¿cómo en la actualidad se produce literatura? Tanto en formatos convencionales como no convencionales. Seguramente ya vieron ustedes cuáles son esos formatos no convencionales, van aprendiendo cuáles son los convencionales que generalmente hemos leído por mucho tiempo y pues solamente haremos esta parte como del comparativo y vamos informándonos, obvio, un poco más sobre estos. Vamos a iniciar. Tenemos primero la actividad integradora número 5, literatura clásica y situaciones actuales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta ocasión,
tenemos que leer la breve reseña de las nubes. Ay, disculpen. Les decía, haremos la lectura de la breve reseña de las nubes de Aristófanes. Vamos a enfocarnos en las páginas de la 1 a la 22. De ahí vamos a descargar el documento Literatura Clásica y Situaciones Actuales y vamos a empezar a responder lo que ahí se nos indica. ¿Qué es este formato? Más o menos que ustedes ven aquí en la imagen. Primero, pues nos indica que hay que identificar lo que ya han hecho anteriormente, cuál es el argumento, quiénes son los personajes, que es la pregunta número 1, todo lo que hemos hecho de análisis de textos literarios. Entonces, les decía, argumento, personajes, cuáles son las características de la personalidad. Si ustedes quizá encuentran cuáles son los personajes, los pueden colocar a manera como de listado. En el inciso C, ahora sí, de acuerdo al nombre, pueden identificar algunas características de su personalidad. Quizás si son trabajadores, si son egoístas, si, no sé, quizás son la parte de los protagonistas, ¿no? O el antagonista, quizá. Entonces, les decía, hay que colocar quizá uno o dos adjetivos o características de esa personalidad. Y en la parte del inciso D, qué situaciones graciosas o divertidas encontraste en la historia para ti que fueron divertidas, hay que colocarlo. ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Quizá en la temática, desde ahí del tema, desde el argumento, desde todo lo que se habla dentro de esta obra, nosotros podemos identificar si hay algo que todavía en nuestros días lo podamos ver. Por ejemplo, veíamos acerca de las obras de la primera semana, en donde hablaban ustedes que se abordaba el tema, por ejemplo, de las mentiras, ¿no? Cuando a alguien se le descubre que pues ha mencionado o ha comentado ciertas mentiras para salvarse de una situación complicada y demás. Toda esta reflexión, ustedes quizá precisamente por eso les decía, hay que identificar el tema, el argumento, para que sobre eso puedan decir, ah, bueno, este tema ya no se maneja en la actualidad o se sigue presentando quizá y cómo es que se presentaría o cómo lo podemos ver nosotros aquí en la actualidad. Ese es como que el comparativo. Si todavía es un tema, les decía, puede ser como el ejemplo de la semana 1, pero ahora traten de identificarlo en la lectura de esta actividad 5. Ya una vez que ya han hecho esto, ahora nos vamos a pasar a la parte de los personajes y el argumento. Vamos a hacer como si fuera una readaptación. Muchas veces hemos visto esto, las readaptaciones de diferentes obras clásicas o de diferentes obras literarias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificar personajes y argumento que lo tenemos en la parte de arriba, inciso A y inciso B. Con eso vamos a crear nuestra propia historia, vamos a mantener estos elementos, pero los vamos a trasladar en la actualidad. Esta historia ya tiene mucho tiempo que se presentó, pero ¿cómo sería esa historia trasladada ahorita, no? ¿Cómo sería mantener esos personajes, ese argumento ahorita? ¿Cómo serían, pues cómo se desarrollaría la historia? Pero nos vamos a enfocar solamente en desarrollarlo de 15 a 20 líneas. No tiene que ser muy extenso porque solamente les decía es como una readaptación y primero lo vamos a hacer en borrador. Chequen que sean estas 15 a 20 líneas de este fragmento que ustedes leyeron porque no van a leer toda la obra, solamente el fragmento y empiezan a redactar la parte de su borrador. Debe de tener sentido, entonces traten de, como si ustedes fueran los escritores, traten de plantearlo cómo sería iniciar la obra, cómo sería toda la parte del desarrollo y cómo terminaría la historia. ¿Ok? Les digo que no sean como ideas cortadas, más bien que sean todo un cuento, toda una historia que ustedes van a narrar de inicio a fin. Ya una vez que lo tengan así, su primer borrador, lo que van a hacer es darle voz. Van a leer en voz alta pues esta creación que ustedes hicieron, esta readaptación, la van a leer en voz alta. Van a grabarse y obviamente ese audio lo van a subir a la nube.
Lo van a subir a la nube y solamente me van a compartir el link. Veamos. Aquí. Ahí indica que solamente vas a pegar el link y lo vas a dejar aquí dentro de este espacio. Verifica que tenga los permisos para que yo lo pueda revisar. Y una vez que ya lo tienes así, ahora sí, quizá conforme lo fuiste leyendo en voz alta, identificaste algunas palabras, algunas frases que no tienen mucho sentido o que se escucharían mejor decirlas de otra manera. Pues bueno, ahora lo vas a volver a editar. Teníamos el borrador y fue el que grabaste, ¿no? En voz alta. Ya esa edición, la versión final, la vas a escribir en el inciso acá. No se ve tanto, pero yo se los platico. Es el inciso E, donde dice escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada. Lo mismo, les decía, conforme ustedes revisaron, quizá algunas frases, quizá algunas palabras que no se identificaban tan bien o que no escuchaban bien. Ahora sí, van a escribir la versión final y esa va a ser la que van a pegar acá. Pero deben de tener lo mismo, mantener personajes, argumento y que sea de 15 a 20 líneas, no más allá de esta extensión que yo les estoy indicando, ¿ok? Ya una vez que lo hayan hecho de esta manera, ahora sí, vamos a la parte de la reflexión, donde tenemos en la siguiente hoja de la pregunta número 3, el inciso A, B y C. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Para ti fue complicado cambiar la historia de esa versión antigua a una versión moderna? ¿Te fue complicado? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Hay que decir el por qué siempre de nuestra respuesta. El siguiente inciso, ¿podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? ¿Ustedes consideran que si nos reímos o nos divertimos ya no aprendimos? ¿O puede ser también que podamos aprender mientras reímos o nos divertimos? Hay que indicar el por qué. Y el inciso C, ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? Quizá escribirlo fue para ti más fácil, quizá hablarlo se te dio un poco mejor. Tienes que decir cuál de las dos te gustó más, qué ventajas hay de la oralidad sobre la escritura y qué ventajas tiene la escritura sobre la oralidad. Y eso será todo. Hay que indicarlo en ese espacio de la pregunta número 3, ¿ok? Y eso será todo. Les digo, no está tan complejo, creo que es un poco sencillo. Nada más, pues hay que indicar cada uno de estos aspectos y eso será todo de la actividad. ¿Tienen ustedes alguna duda, chicos? ¿Quedó claro? A ver, veamos. Nina dice que quedó claro. Perfecto. Adair, por el momento no hay dudas, ok. ¿Quedó claro? Perfecto. Vamos entonces con la siguiente actividad. Esta actividad es la actividad integradora número 6, pero en esta ocasión va a ser en formato foro. Se titula Literatura actual y experiencias estéticas. Primero, la pregunta detonadora es, ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de la literatura? Ustedes me indicarán, pues, de acuerdo a lo que han estado leyendo. Y deben de considerar que deben de participar en 5 días diferentes con 5 mensajes diferentes. Y les voy a indicar cómo funciona. Primera aportación. Explica con